eh, logró hacer una obra universal y con un lenguaje comprensible, ¿no? Claro que sí. Yo creo que es, mientras se suman otros funcionarios del servicio exteriores, debo decirle que cuando estábamos organizando esto, el programa de este mes, me daba vuelta la idea, porque alguna vez conversábamos tres de nosotros, no sé si recuerda a José, el poeta Caro, usted y yo, y yo la verdad es que pensé en algún momento que pudiésemos abordar el tema de Cervantes y el poder. Realmente es sorprendente, es extraordinario. De hecho, hay algunos intelectuales que señalan con, con respecto a quienes tienen otras consideraciones muy arraigadas, decían algunos críticos españoles que el Quijote debería ser la Biblia española. E igualmente lo decían otros escritores europeos, sin que esto signifique ninguna alusión atrevida, ¿no? Aunque el atrevimiento es parte del proceso de pensamiento, de elaboración. El atrevimiento es muy importante. O la osadía, como digo yo, de estudiar es muy importante. Entonces, creo que para los diplomáticos en particular es importante que conozcan a Cervantes en todas sus facetas, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, a mí me parece una materia obligatoria para los diplomáticos, además de conocer la literatura panameña, ¿verdad? Sí. El Quijote es una obra de referencia universal y, y tenemos que comprenderlo para ver esto, ¿no? Y el papel del diplomático es también ser un embajador cultural, ¿verdad? Así es. No sé si ahora en las embajadas hay representantes culturales, pero el diplomático tiene que tener una cultura y la única forma de tener una cultura es tener una cultura literaria. Eh, lo, es, sería bueno que la Cancillería tuviera una lista de 50 obras necesarias para que los diplomáticos, los que aspiren a la diplomacia, la conozcan y tengan un bagaje cultural al respecto de lo literario. Correcto. Entonces, bueno, esos son utopías necesarias y que mejorarían bastante el papel de la representación diplomática. Así que estas iniciativas son encomiables y son importantes por la trascendencia que pueda tener. El Quijote uno se lo puede poner como tarea. Tú puedes leer todos los días un capítulo. Un capítulo del Quijote podrían ser 3 capítulos, que en 3 capítulos se cuenta una historia. Y esa historia es significativa. Sin embargo, también es necesario tener algunas claves de lectura y de interpretación para comprenderlo mejor, porque lo podemos comprender en el marco de su época o lo podemos comprender en el marco de nuestra lectura. En cualquiera de los dos escenarios de lectura que uno haga, el Quijote es enriquecedor. La mayoría de las palabras del idioma español están ahí, ¿no? Sí, Así sí. que, y hay muchas sorpresas, muchas sorpresas en el Quijote, y hoy voy a hablar de una que, que atañe a Panamá, que aparece ahí en el Quijote.
Oh, muy bien. Entonces, bueno, ese es el, la universalidad de Cervantes, ¿no? Cervantes es el maestro de los novelistas, todos los novelistas hispanoamericanos. Sí. Eh, tenemos una deuda con el Quijote. Bueno. Bueno, permiso, estimado Rafael. Buenos días para todos, para todas. Buenas noches, buenos mediodías. Algunos están en madrugada, eh, pero de todas formas, mis saludos y los de los miembros de la Academia Diplomática y de la Administración. La jefatura, los despachos superiores están al tanto de toda esta actividad, incluso han reiterado su respaldo en el ánimo de continuar con el programa que tenemos de actualización de todo el servicio exterior y de cara a lo que se avecina, que es el próximo concurso diplomático. Entonces, yo quería, entre todos estos, de hecho nosotros empezamos a hablar ya, los que estaban al inicio pudieron calibrar un poco a nuestro expositor, pero por la parte formal, el magíster Rafael Ruilova Caparroso, él es filólogo, él es narrador, es ensayista, crítico literario y profesor universitario. Ha sido galardonado en 2 ocasiones con el premio Ricardo Miró, el premio de literatura Samuel Lewis Arango de la prestigiosa revista Lotería, el premio de excelencia académica de la Universidad de Panamá, muy importante. Es el director del Instituto Nacional de Cultura del antiguo INAC, miembro correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua, es presidente del Consejo Nacional de Escritores de Panamá y autor de libros claves, de libros muy importantes como Las claves para la interpretación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este es nuestro expositor del día de hoy. Y tal como decíamos en este primer intercambio, es que el tema del Quijote es importante para nosotros. Y más si se vincula al poder. Hay quienes señalan que es esencialmente una novela del poder y no tanto ficción, sino que una novela que narra con mucha capacidad, con habilidad histórica y demás, lo que estaba sucediendo. Es un libro de cabecera de Thomas Hobbes, de Hume, el libro de cabecera también. Los padres fundadores de Estados Unidos, todos leían al Quijote, todos, absolutamente todos. Jefferson fundamentalmente leía el Quijote. Entonces hay en el Quijote hay referencias en términos al poder, no solamente al poder en términos militares, porque Don Quijote no luchaba contra ningún molino de viento, sino que él luchaba precisamente contra ese poder constituido. Entonces también lo hacía desde el punto de vista de las cuestiones de carácter monetaria y demás, una solidaridad permanente con los sectores más desprotegidos y sobre todo para ustedes, las queridas compañeras, era un defensor adelantado de los derechos de la mujer. Entonces, no soy yo el especialista, el doctor Rafael Ruilova es el que va a darnos a nosotros algunas lecciones sobre las andaduras de él personal también, en el caso del abordaje de esta temática y de lo que significa el Quijote desde el punto de vista del poder. Adelante, doctor. Bueno, saludos, estimados amigos, estimados jóvenes de la academia. Es para mí un honor que me hayan invitado a compartir mis opiniones, mis criterios, mis convicciones en torno al Quijote de la Mancha y su relación con el poder. Y comencemos, ¿verdad?, mostrando
una edición del Quijote, ¿verdad? Y vamos a ver desde el propio título del libro una relación con el poder, ¿verdad? En la época de Cervantes está la Inquisición como poder fundamental que administra la vida social de España. Y este poder surge del Concilio de Terento. En este concilio se condena a los ingeniosos, ¿verdad? Hay una condena a los ingeniosos que estaban reescribiendo o traduciendo los textos sagrados. Entonces el concilio prohíbe la traducción de los textos sagrados. Erasmo de Róterdam, por ejemplo, hace una traducción de la Biblia y denuncia que la Biblia, tal cual la entendía la Iglesia Católica de la época, era una Biblia tergiversada. Y cita algunos textos donde decía, por ejemplo, le decían a los siervos, amad y obedeced a los amos, así como obedecéis la ley de Dios. Más o menos esto es lo que decía la Biblia traducida al español por la Iglesia, y Erasmo de Róterdam traduce esa parte y dice: siervos, no obedezcáis a los amos, obedece mejor a Dios. O sea, entonces aparece un cuestionamiento del Concilio de Terento contra los traductores de la Biblia y precisamente contra el humanismo que plantea Erasmo de Róterdam acerca de la dualidad de los sentidos que tenía esto. Entonces, el Concilio de Terento establece un criterio de prohibición contra los ingeniosos traductores, ¿verdad?, de estas sagradas escrituras, porque solamente ellos podían hacerlo. Entonces, si ustedes se fijan, el Quijote de la Mancha no se llama Don Quijote de la Mancha, sino el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y ya desde el título de ingenioso ya hay una alusión a esta disposición del Concilio de Terento. Entonces, todo el Quijote, ¿verdad?, está estructurado en contra de el discurso del poder y en muchos casos en contra del discurso de ese poder enorme que tenía la Iglesia Católica. En una parte, el Quijote le dice a Sancho: tened cuidado, Sancho, que con la Iglesia hemos topado. Y va en una noche oscura y se tropiezan con unos muros y él dice esta frase: tened cuidado, Sancho, que con la Iglesia hemos topado. Entonces, hay algunos códigos culturales que nosotros tenemos que manejar, ¿verdad? Hay un señor que Eimerick, que escribe los códigos culturales de la Inquisición. Y en estos códigos culturales de la Inquisición, el único que no podía ser cuestionado por la Inquisición eran los que estaban locos. Entonces, esta máscara del Quijote, para asumir la locura, para utilizar la locura del Quijote como una forma de eludir estas circunstancias del poder. Entonces, les doy un ejemplo. Hay un famoso elemento del Quijote, un famoso capítulo del Quijote que todo el mundo conoce, el de los molinos de viento, ¿verdad? Entonces, se ejemplificó
el capítulo de los molinos de viento como el ejemplo clásico del caballero andante que está enajenado y que está viendo molinos de viento. Entonces él le dice a Sancho, mira que hay unos gigantes, devoradores de hombres. Y Sancho le dice, no, mira que esos no son gigantes, son molinos de viento. Y él le dice, bueno, esas aspas y esas manos que tienen estos molinos de viento, las aspas y las manos que Cervantes hace alusión, están en la Divina Comedia como elementos diabólicos, ¿verdad? Entonces, el Quijote ataca los molinos de viento y con él, inmediatamente con el efecto que todos conocemos, el caballo vuela, el Quijote vuela, Sancho lo va y lo recoge y aparece esa interpretación como ejemplo de la locura del Quijote. Entonces, si nosotros leemos el texto con detalle, nosotros vamos a ver algunos cambios verbales. Por ejemplo, el Quijote dice, non fullades, cobardes y viles criaturas. Cobardes y viles criaturas, él está hablando de los molinos de viento, pero le llama criaturas. Es decir, que criaturas era una expresión para dirigirse a otros tipos de fenómenos, como animales, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí está ocurriendo lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros estudiamos la historia de España, antes de la publicación del Quijote, Felipe II contrató molinos de viento para moler los granos que compraba y alimentar a la población, porque España había sacado a los moros, a los árabes, y había sacado a los judíos, que eran los productores de la tierra. Entonces, como no tenían una producción adecuada, lo que hicieron fue comprar los cereales y molerlos en estos molinos de viento. Entonces, ¿qué ocurrió? Que estos cereales en los molinos de viento se contaminaron por las ratas y España cayó una peste bubónica en España que acabó con la mitad de la población, ¿verdad? Y ese dato está en este libro que se llama España en los tiempos del Quijote. Entonces, cuando Cervantes dice que esos molinos de viento son devoradores de hombres, ¿verdad? Es cierto, acabaron con la mitad de la población española. Entonces el Quijote está atacando un símbolo de la muerte en el contexto de la historia de España, en el contexto de que esa peste acabó con la mitad de la población de Castilla. Entonces, cuando el Quijote ataca a los molinos de viento, él dice que son monstruos devoradores de hombres, y en realidad lo son una metáfora que él está utilizando. Y al final, después dice que efectivamente son molinos, y que esos molinos de viento, algún encantador los convirtió en monstruos, y que son molinos de viento. Entonces el Quijote tiene dos registros de la realidad: el registro de la fantasía y el registro real. Entonces hay una dualidad en la caracterización de la realidad del Quijote. Entonces, cuando Cervantes dice a través del Quijote que esos molinos de viento son monstruos devoradores de hombres, es real en la historia de España. Acabaron con la mitad de la población española. Entonces el Quijote, uno se pregunta, ¿quién es el loco? ¿Verdad? El poder que decidió hacer eso y contaminar los alimentos, o el loco que está señalando con su espada, ¿verdad? Que está señalando con su espada la locura del poder. Entonces, las aventuras de Cervantes
a través del Quijote, la lanza del Quijote, que para el lector es un hombre enajenado por la lectura de los libros de caballería, este hombre, ¿verdad?, enajenado, está señalando con su lanza y con su locura la otra locura, que es la locura del poder. Entonces, esta lógica de la realidad es la que sirve como genotexto en la construcción del discurso de Cervantes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué Cervantes utiliza este discurso de doble sentido? Porque existía la censura del poder y de la Inquisición, y él, si lo decía de otra forma, no autorizaban la publicación de su novela, porque la novela tenía que estar autorizada por las autoridades y había un celo de vigilancia. Así que Cervantes utiliza un discurso de doble sentido para eludir la naturaleza censora del poder. Entonces, más adelante les voy a dar algunos datos de este poder, ¿verdad? Cómo funcionaba el poder. Entonces, ¿qué ocurre con el Quijote? Una de las claves de la lectura del Quijote es entender al Quijote en este doble registro de significación. Efectivamente, lo que nosotros podemos leer hoy como un acto de locura, de insensatez de un caballero andante que ataca los molinos de viento, es real lo que él está diciendo, si nosotros lo vemos en un contexto, pero en el contexto de su historia. Pero si lo vemos en el contexto, lo leemos en un contexto distinto, por ejemplo, la lectura moderna, que no hacemos esta alusión histórica, nosotros vamos a entender el Quijote como el hombre que lucha con un ideal y que se estrella con la realidad, pero sus ideales tiene de luchar contra monstruos devoradores de hombres, es un ideal correcto dentro de la lógica del humanismo. Entonces, no podemos pensar que Cervantes escribió el Quijote al margen de la realidad. Y por lo tanto, nosotros vemos allí en este discurso de Cervantes un doble sentido y una alusión a la realidad. Cuando en el prólogo del Quijote, el Cervantes le dice a su lector, ¿verdad?, que la historia es la madre de la verdad. Y por lo tanto, si nosotros aplicamos el propio código de Cervantes de que la historia es la madre de la verdad, nosotros vamos a encontrar que este hecho histórico de que la peste acabó con la mitad de la población española y lo llevamos al código del discurso literario, vamos a ver que el Quijote no estaba tan loco y que la locura del Quijote atacó, en términos de su ideal humanista, unos molinos de viento. Pero la lanza del Quijote está señalando la realidad, la locura del poder. Entonces, todas las aventuras del Quijote llevan a esa dualidad de que la lanza del Quijote, con su locura de enajenación por los libros de caballería, está señalando el poder, la locura del poder. Entonces, todos los personajes que aparecen como adversarios del caballero andante están también alterados por una relación de locura, que es la locura del poder. Entonces, el Quijote es un libro que nosotros lo podemos entender sobre la lógica del doble sentido, ¿verdad? El Quijote dice que Dulcinea del Toboso es la reina le tiene un nombre a un reino que ella tiene, un reino, ¿verdad?
Y resulta que en España, en la España de Cervantes, habían regiones que se habían declarado independientes, porque el rey de España decretó que todos los puestos que habían en el reino de España, en todos los municipios, en todas las villas, en todas partes, le pertenecían a la corona y por lo tanto él decidió venderlos. Así que los puestos públicos que él construyó por decreto, que eran puestos de los municipios y de los pueblos, él los convirtió en puestos del rey y él entonces los vendió. Y de esta forma, para poder llegar a un puesto de poder, había que comprarlo. Y esos puestos, a su vez, se revendían, se heredaban o se pagaban como en deudas. Y por lo tanto, toda la ciudadanía española estaba prisionero de esta lógica del poder, porque el rey necesitaba recaudar fondos para financiar sus guerras. Entonces, Cervantes nombra a Sancho jefe de una ínsula en medio de los territorios españoles, donde existían ínsulas de poder, donde los pueblos y las regiones se declaraban independientes del poder de España. Entonces, el Quijote le entrega a Sancho un puesto administrativo de una región al margen de las normas del poder español, que era que esos puestos se vendían. Y ellos tienen una discusión sobre este tema. Quiero leerles un elemento de mi libro donde hago una explicación de estos elementos, ¿verdad?, con más detalle. Bien, entonces el Quijote le dice a Sancho, le da una serie de consejos de cómo gobernar su ínsula. Y vamos a ver esa ironía, ¿verdad? Bien, antes de entrar a ese detalle, hay un escritor español que se llama Gregorio Marañón. Gregorio Marañón dice en su libro sobre la época de Felipe II que en España se metían presos a las personas que no tenían empleo y eran llevados a las galeras para trabajar en la construcción de la Armada Española y para trabajar en la construcción de fuertes, ciudades, ciudadelas y todos los trabajos del Imperio Español, las construcciones militares. Entonces, ¿qué dice este autor? Que a las personas necesario que fueran culpables de algo, simplemente los estaban capturando para llevarlos a trabajar para el rey. Entonces no existía un delito contra ellos. Entonces Cervantes, muy habilidosamente, tiene un capítulo dedicado a los galeotes, es decir, a los que iban prisioneros dirigidos a las galeras. Entonces, él le pregunta que por qué van prisioneros. Y uno le dice, el que los lleva, le dice, bueno, porque cantaron en ansia. Cantar en ansia significaba que confesaron bajo tortura. Por eso iban prisioneros. O sea, si a mí me torturan, yo me voy a declarar culpable de lo que quieran, ¿verdad? Entonces, estos prisioneros no eran resultado de un juicio,
no era el resultado de una investigación, no era el resultado de nada su culpabilidad, era el resultado de una decisión política del poder de meterlos presos porque necesitaban mano de obra barata. Entonces Cervantes se encuentra con una fila de prisioneros y los libera. Le entra a palo a los señores estos que los llevan y los libera. Y posteriormente estos mismos señores lo cogen a él y le dan de palos también. Entonces, el Quijote está construyendo una lucha por la libertad, porque estos prisioneros son prisioneros que no han sido culpables de nada, han sido culpables porque se declararon culpables bajo tortura. Entonces, esto es lo que el Quijote nos está diciendo en el contexto histórico de la España de su tiempo. Hoy día, ese capítulo es interpretado como un capítulo humorístico donde el Quijote libera a unos prisioneros que por el propio discurso del texto nos damos cuenta de que son prisioneros que van a la cárcel sin haberse diseñado como culpables, haberse declarado culpables en un proceso. Entonces hay un acto de libertad, pero ese acto de libertad se convierte en una tragicomedia porque estos mismos presos que lo liberan después lo muelen a palos. Entonces, el Quijote está representando en su construcción del discurso una relación con los abusos del poder. Entonces, el Quijote, pues, no es un libro ingenuo, no es un libro de entretenimiento, es un libro crítico y el humor es la máscara de ese discurso crítico porque de esa forma las personas se enganchaban mejor con con la historia que se está contando. Entonces, quiero volver otra vez al capítulo de los molinos de viento. Los molinos de viento, la escena de los molinos de viento, es una escena que solamente, o sea, no solo tiene eso. Después el Quijote se encuentra con unos sacerdotes que vienen con un carruaje y él asume, de acuerdo a los códigos de caballería, que estos sacerdotes, porque estos sacerdotes venían disfrazados porque estaban tratando de esquivar el polvo del camino, inclusive venían enlentados, venían con unos lentes oscuros, ¿verdad? Y al Quijote, a estos sacerdotes les parecieron monstruos secuestradores de princesas, y él los ataca. Y en ese ataque, uno cae de la mula y el otro sale huyendo. Y eso, ¿verdad? En el Concilio de Terento se establece como un delito de la Inquisición. Y Cervantes pone al loco caracterizando a estos sacerdotes. Y creo que les dice una forma, los caracteriza de una forma que de la forma en que no se atrevían las personas de su época y de su tiempo a hacerlo con los sacerdotes. Después traba combate. Cuando él va hacia allá, él, como la lanza se le quebró en el camino con la pelea de los molinos de viento, él decide entonces que va a conseguir un palo, una rama de un palo, le va a poner el hierro de la lanza y va a convertir esa lanza en un arma, ese palo en un arma. Entonces, él hace una alusión a un señor apellido Vargas y te explica todos los
que en las guerras contra los moros, este señor Vargas agarró un palo, porque se le quebró la espada, agarró un palo y empezó a darle palo a los moros. Entonces el capitán le decía, machuca, machuca, machuca. Y Cervantes dice, irónicamente, que todos los descendientes de este señor Vargas asumieron el apellido Machuca. Entonces, cuando Cervantes dice esto, Cervantes está construyendo una ironía, porque existía un señor que había escrito un libro de caballería, se llamaba Libro de Caballería Indiana, y este señor Machuca era el alcalde de Portobelo, aquí en Panamá. Este alcalde de Portobelo, en 1599, escribe un libro de orden de caballería que se llamaba Libro de Caballería Indiana. Y este señor escribe este libro en Panamá. Y es un libro donde él pretende hacer un libro educativo para orientar a los soldados españoles que deberían asumir su batalla en las Indias como una batalla de caballería. Entonces Cervantes señala este libro en ese capítulo de los molinos de viento, cuando él decide ponerle al palo la espada, y él habla del apellido Machuca. Y este señor Machuca existe y era el alcalde de Portobelo y había escrito libros de caballería para América. Y Cervantes lo ironiza, hace una alusión irónica a este señor que está en Portobelo y que publicó en 1599, 6 años antes de la publicación del Quijote, de la primera parte del Quijote, un libro de caballería indiana, ¿verdad? Entonces él hace esto, y este señor en ese libro señala, es interesante porque señala la medicina indígena, le dice a los españoles cómo utilizar la medicina indígena para curarse, pero también les dice cómo que no maten a los indígenas, sino que los dejen heridos, que le corten la pierna, que le corten la mano. Y esta práctica la mantiene el Imperio Español casi hasta la última etapa de las guerras de independencia. Entonces, Cervantes hace una alusión a personajes reales de la historia. Y en este caso hace alusión a un personaje que escribe una novela de caballería y que la escribió en Portobelo cuando él era el alcalde de Portobelo. Después estuvo dirigiendo la guerra contra los indígenas que todavía en esa época no habían sido reducidos en territorio colombiano, en lo que hoy es Colombia. Entonces, hay una ironía de Cervantes cuando lo menciona como Machuca, Machuca, ¿verdad? Y este señor existe en realidad y es parte de la historia de Panamá. Ese libro se puede leer y se puede conseguir, el libro de caballería indiana al que hace alusión Cervantes con esta anécdota de Machuca. Entonces, Cervantes tiene una lógica del poder en su discurso, porque él está diciendo a su lector desde el principio que la historia es la madre de la verdad. Entonces veamos ahora el asunto de Sancho.
Bien, decía Eymerich en su manual del inquisidor que el objeto de la Inquisición no era garantizar, salvar el alma a los capturados y a los interrogados y a los torturados, que el objeto de la Inquisición era sembrar el terror a los ciudadanos con ese ejemplo de persecución. Entonces, el Quijote está haciendo, cuando ataca a todos estos sacerdotes, está haciendo esa alusión, ¿verdad? Otra de las alusiones que hace Cervantes es cuando él enumera al ejército. Viene un grupo de borregos y Cervantes los confunde con ejércitos. Y en esta confusión de ejército, Cervantes empieza a caracterizar a estos borregos. Y dice el historiador español José María de Mena que en la guerra de Flandes, donde Cervantes perdió un hermano, en una sola batalla, 20,000 soldados españoles fueron degollados como borregos. Y esa caracterización que hace Cervantes está relacionada con pues con este hecho histórico de que 20,000 soldados españoles fueron degollados en una batalla en Flandes. Bien, entonces otro elemento, ¿verdad? En la novela hay una discusión de si el yelmo que se pone Cervantes, que es un yelmo de barbero, el Quijote se pone un yelmo de barbero y empieza una discusión de si ese yelmo es de oro o si ese yelmo es de lata, ¿verdad? Entonces, se dice en la discusión que tranquilamente si es de lata no hay ningún problema porque lo pueden convertir en oro. Y veamos esta alusión que hace Cervantes de esa manera. Dice el escritor Francisco Gómez Marín en su libro sobre Felipe II y la alquimia que Felipe II había creado un bálsamo de Vierabras para convertir los objetos en oro, porque él necesitaba oro para sus guerras. Así que contrató un montón de alquimistas para convertir el hierro en oro. Entonces, cuando Cervantes hace esa alusión en el Quijote, la lanza del Quijote está señalando un elemento de la locura del poder, ¿no? Así que el Quijote no es un libro, su humor y la locura del Quijote hace alusiones a el poder. Bien, veamos este elemento. Otro contraste entre la novela y la historia, voy a leer parte de lo que yo escribí en mi libro sobre Cervantes, ¿verdad? Otro contraste entre la novela y la historia surge cuando Don Quijote le da consejos para gobernar a Sancho. Primero, lo primero que tenemos que ver es que esos puestos se vendían y el Quijote le da a Sancho un puesto de gobernante y ese puesto era un puesto que en la historia de España
era vendido y había que pagar por eso. Y solamente la nobleza podía comprarlos porque tenían el dinero para pagar, y después ellos explotaban a todos los pueblos que estaban allí para recuperar ese dinero. Entonces el Quijote le entrega a Sancho el gobierno de un territorio, de una ínsula. Recuerden que en España de la época existían territorios que la corona no gobernaba y se llamaba ínsula, y sobre todo en la región vasca, ¿verdad? Bien, entonces le dice Cervantes, el Quijote le da a Sancho consejos para gobernar. Y vamos a ver esta relación con el poder. Bien, Carlos V le escribe a Felipe II un opúsculo de cómo debe gobernar. O sea que cuando el Quijote le dice a Sancho cómo debe gobernar, eso era una costumbre del poder. Felipe II le dice a Carlos V, por medio de un librito, de cómo se debía gobernar España. Y vamos a ver el contraste entre lo que dice ese libro que Felipe II le manda a Carlos V y lo que le dice el Quijote a Sancho en sus consejos de cómo gobernar. Cómo se debe gobernar en tiempos de paz. Y a su vez Felipe II le escribe a su hijo Felipe III un texto de recomendaciones de cómo gobernar llamado Política de Dios y Gobierno de Cristo. Felipe II le manda a Carlos V, su hijo, un texto de cómo se debe gobernar. Carlos V le manda a Felipe III, ¿verdad? Felipe II le manda a Felipe III un libro de cómo se debe gobernar. Bien, pero en la realidad dice, según el consejo del Quijote, a Sancho le dice que debe temer a Dios. Le dice el Quijote a Sancho que debe temer a Dios. Pero ¿qué le dice Felipe II a su hijo? Que deben temerle al emperador. Dice, someter a la justicia a los hombres era un problema del poder y no de la justicia. Fíjense la diferencia, que someter a los hombres era un problema del poder y no de la justicia. En cambio, el Quijote le dice a Sancho que gobierne con justicia y que le tema a Dios. El emperador le dice a su hijo Felipe III que debe reunir en una sola persona, la suya, la virtud y los méritos de otros. Bien, antes de continuar analizando los consejos que le da los reyes a sus hijos, en contraste con los que les da el Quijote a Sancho, Sancho toma posesión, ¿verdad? Sancho toma posesión del poder vestido de militar y vestido de letrado. Y exactamente de esa forma, vestido de militar y vestido de... es que Felipe II toma el poder en España. Y el Quijote tiene un discurso de las armas y las letras donde se burla de esto. Bien, y Felipe II, cuando Sancho se viste como Felipe II para tomar el poder, también empieza a hablar con refranes. Y efectivamente, el discurso del poder de Felipe II estaba cargado de refranes. Y le dice Cervantes al Quijote, perdón, le dice el Quijote a Sancho, el autor que dice esto se llama Sáiz Rodríguez, y en su libro Otras reivindicaciones históricas del siglo XVI, libro publicado en 1928. Él dice que Felipe II gobernaba por medio de refranes. Y cuando Sancho Panza, que está imitando a Felipe II,
empieza a decirle refranes al Quijote, el Quijote le dice que 1000 satanases te lleven con tus refranes. Y empieza entonces a darle los consejos para gobernar correctamente, que son un contraste entre los consejos que los reyes le daban a sus hijos para gobernar. El Quijote le dice a Sancho: si algún culpado cae en tu jurisdicción, muéstrate piadoso y clemente. En cambio, el duque de Alba le dice al virrey de Nápoles, donde Cervantes, con quien Cervantes había trabajado, que deben tener capellanes para ayudar al bien morir a los presos y a los condenados. Mientras el Quijote le dice a Sancho que sea piadoso, acá le dicen que tienen que tener curas para el bien morir de los condenados. Bien, en síntesis, en medio de la ironía y la parodia, Cervantes en el Quijote usa la realidad como analogía de la ficción, estableciendo un contraste entre la novela y la historia, ¿verdad? Para continuar este contraste, la novela y la historia, debemos recordar que Felipe II elimina las instituciones de justicia mayor vitalicia que no solo le permitían ser árbitro entre el rey y la nobleza, sino que funcionaban como amparo de todos los perseguidos y los sedientos de justicia. Diego Hurtado de Mendoza, en el libro La Guerra de Granada, escribió: el gobierno del rey no es gobierno de justicia, sino de tiranía y venganza. Recordemos que el Quijote se vuelve caballero andante por falta de justicia, mientras que en la España real la justicia queda en manos de bandoleros que roban al rico para dar al pobre, como sucede con Roque Guinart, un bandido catalán, quien es un personaje histórico que aparece en el Quijote. Lo paradójico es que para cuando Cervantes publica la segunda parte del Quijote, el bandolero hacía 4 años que se había conseguido una amnistía y se había hecho capitán de la infantería en el reino de Nápoles, porque en España la inmunidad judicial era el mejor aliciente para alistarse en el ejército, dice H. Thompson en La guerra y el soldado en España en los tiempos del Quijote. Podemos añadir que el personaje histórico también está sometido a la ley del cambio por las apariencias contrarias, por lo que este personaje es bandido justiciero, pero también es un capitán defensor de España. Por eso Cervantes lo pone en su novela y de esta manera inserta en la ficción la realidad. Bien, con estos ejemplos, ¿verdad?, nosotros podemos colegir que el Quijote no es un libro ingenuo, es un libro irónico. Y la ironía solo funciona si tiene un asidero con la realidad, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros vemos cómo a lo largo del discurso del Quijote se encuentran elementos que hacen alusión al poder y que hacen alusión a la necesidad de una utopía nueva, que es la utopía que él está desarrollando. Nosotros podemos ver que el Quijote, ¿verdad?, hoy día no lo leemos de esta manera, no leemos esta relación, como dice Cervantes, que la historia es la madre de la verdad, sino que solamente vemos la ironía. Pero a pesar de que nosotros no encontremos esa relación con la realidad, la habilidad del discurso de Cervantes es tan
trascendente que él logra que, a pesar de que nosotros no conozcamos esa fuente, esa alusión de la realidad, nosotros podamos disfrutar del Quijote como un texto irónico. En medio de la crisis económica, por ejemplo, uno de los gobernantes, un duque, hace un decreto, que estaba al cargo de la economía del reino, hace un decreto donde declara ricos a todos los españoles. Y como si la riqueza fuera producto de un ungüento que el poder le da al pueblo. Cervantes ironiza eso con el ungüento de Fierabras. Supuestamente este ungüento era un ungüento que curaba todo y te hacía rico. Entonces Cervantes ironiza este decreto a través de ese ungüento de Fierabras. También hacen unos decretos para subirle el impuesto al vino, y los españoles decidieron mejor acuchillar las botijas de vino para no pagar el impuesto. Y en el Quijote aparece acuchillando botijas de vino. En la Inquisición se hace un índice de libros prohibidos, y Cervantes hace que el cura del pueblo y el alcalde hicieran un inventario de libros, pero ese inventario de libros es un inventario de libros donde el Quijote representa una diferencia entre los libros que hablan de la realidad, que son los que se salvan, y los libros que hablan de la ficción. Es decir, que el Quijote está parodiando la quema de libros que existía en España y los índices de libros prohibidos. Y de esta manera, el Quijote es un libro universal porque se enfrenta a las injusticias del poder y lo hace enmascarado con la locura. Y no solamente la locura del poder, sino también la locura de otra gente, ¿no? La Sierra Morena se encuentra con uno que está metido en una cueva porque está loco de amor, ¿verdad? Garci López creo que se llamaba, está loco de amor. En otra aventura tenemos la aventura del curioso impertinente. Este hombre decide averiguar si su mujer lo quiere, y por eso inventa un viaje y le dice a un amigo que se vaya para la casa a cuidar a su mujer, ¿verdad? Entonces, este hombre intenta seducir a la mujer de su amigo porque su amigo le ha dicho que lo haga. Y a las finales, la mujer está con este hombre en su casa y a las finales la mujer accede. Cuando viene el otro, le da un informe y le dice que su mujer no ha hecho nada, porque él en su cálculo está pensando seguir viéndose con la mujer del amigo. Entonces llegó el marido y la mujer dijo que no quiere saber nada del señor, y este señor empieza a vigilar la casa. Pero la empleada de la casa, que se ha dado cuenta de todo, le dice a la mujer: mira, si tú metes a tu hombre, a tu amante en la casa, yo quiero meter a mi novio a la casa también. Entonces el otro, que está afuera vigilando, se da cuenta de que hay un hombre que se ha metido a la casa. Y él piensa que este hombre que se está metiendo a la casa es el otro amante de la mujer que lo ha sustituido a él. Así que él va y se presenta donde el amigo y le cuenta todo. Y surge la tragedia. Y la mujer, ¿verdad?, es enviada a un convento.
el hecho de que haya sido enviado a un convento significa que, que está bajo sospecha de infidelidad. Bajo sospecha de infidelidad. No hay una infidelidad probada, pero el efecto destructivo de esta relación es un acto de locura. Es la locura de el hombre casado que anda probando si su mujer lo quiere. Esa es la historia del curioso impertinente, y esa historia del curioso impertinente ha aparecido en una novela de Alberto Moravia, un escritor italiano, en el mundo moderno. Es decir, que esos dramas del poder que tiene en la novela El Quijote son dramas vigentes, ¿verdad? Otra historia, estamos hablando de la locura de la gente. El Quijote no es solo la locura del Quijote, la lanza del Quijote señala la locura de los otros. Y esa es la dualidad y la ironía que hay en el discurso de Cervantes. Tenemos, por ejemplo, que esta historia del curioso impertinente es una historia que se sigue contando, la contó Cervantes, y se sigue contando en la literatura contemporánea. Nosotros vemos que otra historia de otro tipo de locura de amor, el hombre le dice, la mujer se va a casar con otro, la mujer que él quiere se va a casar con otro, y él le dice, bueno, mira, yo tengo una enfermedad mortal, pronto voy a agonizar, pronto voy a morir, yo lo que quiero es casarme con tu novia para heredarle mis riquezas, porque yo la quiero a ella, yo quiero heredarle las riquezas. Entonces el otro, movido por la avaricia, acepta que su novia, que se va a casar con él por rico, se case con el otro para incrementar así con su muerte, a través de la herencia, su riqueza. Y se casan. Y ustedes saben que el amor, ¿verdad?, es la mejor cura de todas las enfermedades del mundo. Así que el hombre, una vez que se casó, se curó totalmente y se llevó a la mujer, porque en esa época no existía el divorcio. Así que el hombre se casó con la mujer que quería, utilizando la locura de la avaricia del otro. Entonces el Quijote está lleno de este tipo de historias. Y el Quijote no es solo la locura del Quijote, sino la locura del poder y la locura de la gente, ¿verdad?, que tiene una locura que no se considera locura, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el Quijote hace un panorama de toda la vida social y popular de España, y el Quijote está lleno de personajes, no solo es el Quijote, sino que está lleno de un universo de personajes. Entonces, si nosotros vemos la primera parte y la segunda parte del Quijote, la primera parte del Quijote es la locura del personaje, que hemos visto algunos de elementos, pero la segunda parte, el Quijote empieza a recuperar la realidad. Y cuando él se reúne con los duques, que esa parte, los duques quieren burlarse del Quijote, haciendo que su locura fuera extrema. Así que ellos inventan un duelo, porque hay una mujer embarazada y la madre le pide justicia al Quijote para restaurar el honor de su hija. Entonces estos señores quieren burlarse del Quijote porque asumen que él está loco. Y el Quijote
va a combatir con este empleado francés que ellos disfrazaron de caballero para que el Quijote pelee con él, porque supuestamente él es el que ha embarazado a la dama. Y van al combate y este Tósilos, ¿verdad? Este empleado francés es un hombre muy fuerte, un gigante muy poderoso, y el Quijote ya ustedes saben que es un caballero esmirriado, etcétera, y anciano. Así que van al combate, pero este francés, al darse cuenta de la belleza de la mujer, se deja vencer por el Quijote. Y por lo tanto, el Quijote sale fortalecido porque él cumple con su papel de defensor de la honra de las mujeres. Y esta mujer se casa con este caballero porque el Quijote lo derrotó en combate. Entonces, esa patraña que montaron los duques contra el Quijote, ahí encontramos que en esta patraña encontramos que una paradoja, que al tratar de hacer que el Quijote fracasara en su ideal de restaurar la honra de una mujer, lo que hicieron fue favorecerlo para que lo hiciera. Entonces, el Quijote es una forma también de burlarse de los códigos culturales que tiene el poder. Entonces el poder decide pues que este libro, ellos se dieron cuenta desde el principio de la ironía de este libro, de la ironía del Quijote, así que ellos decidieron escribir otro Quijote, ¿verdad? Y aparece publicado un libro sobre el Quijote de la Mancha, escrito por, vamos a ver dónde está ese capítulo, porque ese también es parte de esa burla del poder, ¿verdad? El Quijote de Avellaneda. El Quijote de Avellaneda cuenta la segunda salida del Quijote. Pero este Quijote de Avellaneda es un discurso del poder, ¿no? Es el discurso del poder inquisitorial que disfrazado de Avellaneda, ¿verdad? De este autor Avellaneda, y empieza un ataque contra el Quijote, contra Cervantes. Y el libro de Avellaneda no se escribió, no lo escribió una sola persona. Hay muchos elementos allí que indican que fue un texto que alguien escribió, después lo reescribieron y lo mejoraron, pero ese texto es el discurso del poder en contra de el discurso contra el poder que tiene el Quijote, en contra de esa ironía del Quijote. Entonces, en este libro hay muchas cosas interesantes. Es un libro bien escrito, pero con un código cultural distinto al de Cervantes, porque acá el Quijote es un loco desatado que anda atacando a todo el mundo. Y Sancho es un avaricioso que por comida hace lo que sea. Entonces, hay muchas ironías interesantes contra Cervantes. Hay una monja en un convento que supuestamente se escapa del convento y se va a la vida prostibularia, y que la Virgen entonces llega a sustituir a esta monja en el convento. Nadie se da cuenta de que ella salió a una aventura de prostitución y regresa al convento. Entonces, toda la caracterización que hace este libro, ¿verdad? Tiene que ver con Cervantes, porque una hermana de Cervantes era una monja que dirigía un convento. Entonces, el libro
hace una parodia de la vida del Quijote como una respuesta del poder a lo que Cervantes está haciendo en el Quijote. Entonces, la batalla que tiene el Quijote es también pasa por la construcción de un discurso. Si ustedes leen los capítulos del Quijote, ustedes van a ver que en el Quijote hay una relación dialógica, es decir, hay un diálogo entre la imaginación y la realidad. La imaginación de Cervantes y la realidad de Sancho. Y al final, Sancho se quijotiza y el Quijote se vuelve a la realidad y el Cervantes tiene que hacer que su personaje muera en la segunda parte para que no aparezcan otras versiones. Y el Quijote de Avellaneda no fue la única versión del Quijote. En otros países se reescribieron esas historias, ¿verdad? Entonces, todo el Quijote está estructurado como un discurso del poder, un discurso en contra del poder. El poder no era dialógico. El poder era un poder cuyo discurso era en una sola dirección, era el discurso de la autoridad. En cambio, el discurso de Cervantes es el discurso de diálogo para encontrar una verdad. Y por lo tanto, la propia lectura del Quijote llevaba a una concepción del lenguaje al margen del poder, ¿no? Esto también es parte de este fenómeno del discurso del Quijote. Bueno, estas cosas habría que verlas con bastante detalle en otra reunión, pero lo que yo quiero decir, ¿verdad?, en síntesis, es que Cervantes tiene un discurso desde el propio título del ingenioso. La palabra ingeniosa está siendo cuestionada y prohibida por el Concilio de Trento, cuestionando a todas estas personas todos estos intelectuales que tenían un discurso distinto, en particular las traducciones de Erasmo de Róterdam. Entonces, Erasmo de Róterdam es uno de los maestros del Quijote. Erasmo de Róterdam tiene un libro que se llama El Elogio de la Locura. Y en ese elogio de la locura está toda la filosofía de Cervantes. Y por lo tanto, si usted ve al Quijote como un loco, la lanza del Quijote está señalando la locura del poder, la locura de la realidad y la locura de los otros, ¿no? Y en ese diálogo de locuras, ¿verdad?, se construye el universo del Quijote en función de la verdad, en función de la libertad, en función del amor, que son los valores ecuménicos que Cervantes creía que eran los valores del cristianismo, el cristianismo verdadero en el mundo donde había una guerra entre protestantes y católicos. Y de esta manera, toda la ironía del Quijote reconstruye un mundo donde él pone estos valores como los principales valores de la cultura. Y eso es lo que es el Quijote, un discurso humanista que transgrede los límites del poder. Entonces, no sé, con esto hago un resumen de mi visión de esta relación del Quijote con el poder, del discurso de Cervantes en el Quijote relacionado con el poder. Habría un último elemento que me gustaría destacar, ¿verdad? Recuerden
que Cervantes supuestamente se encuentra un manuscrito donde está la historia del Quijote. Y este manuscrito fue escrito por Cid Hamed Benengeli, un árabe. En el mundo, esta cumbre del pensamiento y de la cultura española tiene un personaje ficticio como narrador, que es este personaje, Cid Hamed Benengeli, y Cid Hamed Benengeli representa una de las culturas proscritas por la España de su tiempo, ¿verdad? Y un noble árabe está enamorado de una cristiana y este noble se disfraza de empleado para seguir para seguir a esta muchacha, y se encuentran en la venta, y allí Cervantes, el Quijote, nos está diciendo que el amor, ¿verdad?, transgrede los límites de las culturas, que el amor transgrede. Entonces, y que el amor, entonces, al hacer eso, humaniza. Entonces, todas las personas que llegan a esa venta a ver el problema del amor y de la discusión del amor, son gente que viene disfrazada de lo que no es, ¿no? En cambio, el Quijote, que es este señor, el personaje que leía las novelas de caballería, también viene disfrazado del Quijote. Entonces, ¿qué dice Cervantes con esa metáfora? Que todos estamos enmascarados porque el poder nos obliga a hacerlo. Entonces, el libro es una apología al amor, una defensa a las mujeres, una defensa a la libertad, una defensa a todo lo que construye los valores ecuménicos del humanismo cristiano, ¿no? Entonces Cervantes transgrede el Concilio de Terento, porque cuando él ataca a los curas a lo largo de toda la novela, atacar a un cura es un delito dado por el Concilio de Terento, y en la primera parte, la hermandad, es decir, la hermandad son la Inquisición, que tenía un ejército de vigilancia. Y esta Inquisición, ¿verdad?, la hermandad es la que captura al Quijote y se lo lleva en una jaula y lo lleva para su pueblo. Y en la lógica de la Inquisición, ellos no condenaban a los locos. Y el Quijote, Cervantes, utiliza la locura como código para reestructurar el mundo y ubicar al lector en los conflictos de la realidad por medio del humor, y lograr entonces que esa transgresión de la lógica del poder no sea una transgresión por la transgresión, es una transgresión para el humanismo, para reestructurar los valores del humanismo cristiano, basado en la libertad, basado en el amor, basado en la igualdad, basado en la libertad de las mujeres. El Quijote es un discurso como Homero, ¿verdad? Si usted lee la Ilíada, la Odisea, usted va a ver que Ulises, todas las acciones que Ulises realiza, son acciones que las hace porque una mujer, ya sea una diosa, ya sea una de sus captoras, ya sea una princesa, ya sea su madre muerta, todas las acciones que Ulises realiza, lo realiza porque una mujer le ha dado los consejos y le ha dicho qué tiene que hacer. Entonces, eso es la tradición que recupera el Quijote, y la mujer tiene un papel fundamental en el Quijote, y es un acto de libertad y de igualdad y de humanismo. Entonces, el Quijote, esos valores
siguen siendo los valores del mundo moderno. Y el Quijote sigue siendo un modelo de novela. El que quiere ser novelista, que se lea el Quijote, que se lea a Dostoyevsky, a Víctor Hugo, y después entonces puede que se lea la Biblia, y después puede ser novelista, ¿verdad? Entonces, Cervantes es un autor cuyo balance es el humanismo cristiano y cuyo balance es la lucha contra la injusticia del poder. Y esa injusticia del poder sigue estando vigente, ¿verdad? Uno de las cosas que dice Cervantes, ya con esto termino para conversar, que dice el Quijote, las decisiones que yo tomo son decisiones en función de lo humano, ¿verdad? En cambio, la máxima del poder religioso, porque el poder no solamente era el del rey, sino también el poder de la Inquisición, decían que las decisiones, lo que es justo y lo que es injusto está definido por los fines. Si yo quiero acabar con un pueblo porque yo quiero sus tierras, es justo que yo acabe con ellos, porque el poder es el que decide qué es lo justo y qué es lo injusto. En cambio, Cervantes dice que lo justo y lo injusto lo decide la humano, lo deciden los principios ecuménicos del cristianismo. Entonces, el Quijote es una gran lección. Yo hice una lectura del Quijote desde la lógica del poder, pero hay otras lecturas y hay otros puntos enriquecedores del Quijote, ¿verdad? Entonces, con esto yo concluyo para que conversemos y es parte de la dinámica de este encuentro. Muchísimas gracias, estimado profesor Rafael. Amigo, no me había equivocado cuando habíamos conversado oportunamente para que nos ofreciera esta conferencia. Al inicio hablábamos precisamente de lo que era el concepto del poder visto el ingenioso Hidalgo. Y decíamos que se trataba precisamente de esa lucha entre la libertad, la humanidad y los intereses encontrados, la iglesia misma y los sectores que en un momento dado apuntaban a la negación de todo aquello que significara progresos en el desarrollo, en el pensamiento. Y recuerdo muy bien las lecturas cuando se habla precisamente de ese internamiento de la cueva, toda esa dificultad en el concepto de la cueva de Platón, de Aristóteles y demás, el propio Sancho cuando entra a buscar sabiduría en la cueva y se encuentra con la realidad del Quijote, lo que decía. Fue el mejor alumno del Quijote, pero también en muchos momentos fue testarudo, tuvo que aprender por su propia cuenta. Pero yo diría que lo más importante, el rescate aquí es esa, no la dicotomía, sino el planteamiento de fondo que significa la humanidad, los logros de la humanidad. Y me hace recordar también esa gran obra de Diego Rivera, un paseo en domingo en la Plaza de Alameda Central. Ese gran mural de Diego Rivera donde aparecen los grandes teóricos y entre esos Vasconcelos. Y al final, a la mano izquierda, está también la Santa Inquisición, porque muchas personas desconocen que México fue precisamente una de las plazas más terribles de la Inquisición y de la que también se hace alusión. Yo quiero, más que
conversar yo, abrir el espacio para que nuestros funcionarios y los de planta y aquellos amigos del sector académico e intelectual que se hayan sumado, que puedan participar de esta excelente exposición que nos ha hecho Rafael Ruiz. Abro en este momento el compás para las preguntas y respuestas. A ver, Luz Divina, si ha podido recoger alguna de las... Federico Guardia está pidiendo el uso de la palabra. Sí, bueno, habían personas que antecedían a esta persona. Bueno, la embajadora Excel Patiño menciona que, saludos primero al doctor Ruilova y felicitaciones por esta excelente exposición. La embajadora Excel Patiño menciona que quiere darle un gran aplauso al profesor Ruilova y que no deja al conferencista con deseo de volver a leer esta obra, cumbre de la literatura española, y mirar con más detenimiento los ejemplos que contiene. La embajadora Deus Navarro comenta, excelente conferencista, nunca había escuchado un análisis tan certero del Quijote y de las anécdotas que contiene. Por mi parte, yo quería hacer el comentario que haciendo pues una relación con la realidad actual, para mí Cervantes en su época fue un escritor de avanzada, diría yo, y hasta podríamos calificarlo que de progresista, tomando en cuenta toda esta relación que hacía con el humanismo. Entonces, yo creo que es muy importante que este libro no solamente se nos entregue en la secundaria, léete este enorme libro y nos empezaban a hablar del español que se utilizaba, que era un español antiguo, todo esto, pero yo creo que este libro lo debemos mirar, como dice la embajadora Itzel Patiño, con otra mirada, pero ya con este tipo de relaciones que ha hecho muy bien el doctor Rafael Ruilova, que es solamente un enfoque. Él nos deja también aquí ya ese interés de ver otro tipo de enfoque del Quijote, que no solamente de los temas de poder, ¿no? Sino que nos incita a que busquemos también otras analogías y busquemos también otra forma de ver el Quijote. No sé qué opina el doctor Ruilova de esto que nos entregan el Quijote, pero no viéndolo con este tipo de enfoque y a un nivel de la secundaria que no estoy muy segura, a lo mejor me equivoco, que un estudiante de secundaria pueda ser bien guiado para ver el valor que tiene esta obra, ¿no? El valor histórico de esta obra y toda esta relación y contextualizarlo tal como usted lo ha hecho. No sé, quisiera conocer su opinión. Sí, cómo no. Mire, ese es uno de los grandes problemas que nuestro mundo moderno ha tratado de resolver. Ahora tenemos otros instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas explicaciones de Cervantes, de su vida, muchas lecturas del Quijote, en conferencias que aparecen en las redes sociales, ¿verdad? O sea, leer sin un interpretante, ¿verdad? Es decir, no se puede leer si no hay una guía de lectura y de interpretación que le permita al lector comprender lo que se está señalando, lo que aparece allí connotado en el libro. Entonces, El Quijote es un libro que uno puede leer divirtiéndose, ¿verdad? Poco a poco. O sea, yo me acuerdo que a mí me decían,
y al amigo Spencer, que estábamos juntos en el colegio, que nos metían a leer el Quijote nos daban el libro y léanselo y entiéndanlo. Y yo nunca pude entender el Quijote de esa forma, y yo tenía el libro, pero no tenía una explicación ni tenía una guía. Hoy día ya esas cosas las podemos tener con otros recursos y otros elementos. Este libro que yo hice sobre el Quijote se llama Claves para la interpretación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Fueron unas conferencias que yo di en unos colegios en la época en que yo era joven, feliz e indocumentado, ¿verdad? Y quedaron estas conferencias y yo las fui adaptando porque eran conferencias para que los estudiantes comprendieran un poco el Quijote desde otra perspectiva más adecuada. Entonces, se han cometido errores, ¿verdad? Inclusive ahora hay versiones infantiles del Quijote y ese no es el Quijote, pero puede darnos una motivación y un interés para leer el verdadero texto. También se han publicado erróneamente Quijotes a los cuales le han quitado partes y han dejado un Quijote mutilado. Le han quitado, por ejemplo, la historia del curioso impertinente porque se supone que no tenía que ver con el resto del texto y que es una historia intercalada, y no es cierto. El curioso impertinente es un drama de amor, es un texto que habla de la locura en torno al amor, y esa locura en torno al amor se manifiesta de muchas formas a lo largo del Quijote, y esa es una de esas locuras de amor que aparece allí en el Quijote. Aparece la avaricia, aparece este tonto que mete a un hombre a su casa a vigilar a su mujer para que vaya a tentar a la mujer para ver si lo quiere, ¿verdad? Entonces, ese texto que le quitan al Quijote es parte del sentido de esta obra. Y hay ediciones del Quijote que mutilan el texto supuestamente para que se comprenda. Yo pienso que el Quijote debe ser motivado su lectura en la escuela, pero una lectura guiada. Ya más adelante, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Panamá, donde estudiamos un curso del Quijote, un curso sobre Cervantes, ya tenemos otros instrumentos de comprensión. Pero lo importante es que a pesar de todo, a pesar de toda la complejidad para la comprensión, el Quijote fue comprendido, es leído, y por lo tanto cada lector hace su lectura, hace su interpretación y se enriquece, porque el Quijote enriquece. Usted sabe lo que es tener en los archivos de su memoria la mayoría de las palabras del idioma español. Si usted las leyó, ahí están guardadas en su memoria, ¿verdad? Y todas las situaciones humanas y todos los conflictos de la cultura, que son los conflictos del mundo moderno, ¿verdad? Están en el Quijote. Entonces, es un libro que sigue siendo imprescindible y que su lectura es un elemento de cultura, ¿verdad? Si usted va a ser embajador y va a representar a nuestro país, debe conocer el Quijote, es una de la carta de presentación cultural, ¿verdad? De cualquier persona que represente a nuestro país, además de conocer la literatura panameña, además de haberse leído mi novela Mano Santa, ¿verdad? Entonces,
este es el universo de la realidad. Una persona que tiene esa competencia va a tener una representación, va a tener una calidad cultural que lo va a permitir analizar y comprender el mundo de la literatura. Entonces, la literatura no es algo que se escribe por escribir, ¿verdad? Rogelio Sinnán, ustedes deben leerse, así como el Quijote de la Mancha, nosotros también tenemos un Quijote de la Mancha. Se llama La Isla Mágica de Rogelio Sinnán, ¿verdad? Si usted se lee La Isla Mágica de Rogelio Sinnán, usted va a tener el panorama completo de la historia, de la política y de la cultura y de la mitología panameña, ¿no? Es un libro que es fundamental en la construcción cultural panameña. Y el Rogelio Sinnán demoró 40 años escribiendo esta novela y es un clásico de la literatura hispanoamericana. Se lee más fuera de Panamá que en Panamá, ¿verdad? Y poco a poco se van incrementando los lectores y el conocimiento. Entonces, lo que yo quiero decirles es que la literatura es el principal discurso de la cultura. Nuestra mente es logocéntrica. Nosotros construimos la realidad a partir de nuestra capacidad de lenguaje. Y esta capacidad de lenguaje se enriquece con la lectura. La lectura permite que las células cerebrales se conecten y en nuestra memoria a largo plazo todo lo que vamos leyendo nos va quedando en nuestra mente. Entonces nos enriquece aunque nosotros no nos demos cuenta. Entonces es un error, ¿verdad?, poner a leer el Quijote en una edad que no se comprende. Y es un error poner al Quijote, leer al Quijote ediciones que le quitaron parte para hacerla más adecuada a los lectores. A mí me preguntaron y yo dije que eso era un error, ¿verdad? De esta forma, la lectura literaria, la literatura se caracteriza porque nos lleva a la realidad. Además de una experiencia estética, además de la construcción de una historia, de un lenguaje, de un escenario, de personajes, de psicologías, ¿verdad?, de dramas de la vida, la literatura es también parte de la realidad. O sea, las obras literarias que no nos lleven a lo real no tienen esta característica de literatura, ¿verdad? Efectivamente, Cervantes es un escritor, hoy día podemos decir, progresista, ¿no? Cervantes era un escritor que tenía una noción y un concepto de la literatura. La literatura debe servir para conocer la realidad y para humanizar al hombre, ¿verdad? Y más allá de si el hombre era progresista o no, el hombre era un gran humanista y su obra está ubicada en ese escenario de la cultura porque, por ejemplo, Lope de Vega era enemigo de Cervantes y Cervantes se burla de él cuando aparece, hace alusión al teatro, etc. Y Lope de Vega es un gran escritor español importante para la cultura, igual que Cervantes, igual que Quevedo, igual que Góngora. Entonces, este autor del siglo de oro, ¿verdad?, español, es un hito porque nos enseñó cómo construir literatura humanista, ¿verdad? Profesor, el Sí. licenciado
Federico Guardia tiene interés en hacerle una consulta o un comentario. Federico, puede hacer. Buenas a ustedes. Disculpe, precisamente en lo referente a López de Vega, según escribí, quería pedirle al profesor que nos hable un poco sobre la rivalidad entre Cervantes y López de Vega, expresada indirectamente en alusiones por Cervantes en el Quijote y por partidarios de López de Vega en el Quijote de Avellaneda. Según todo, estaría esto enmarcado en las claves interpretativas sobre el poder. En el Quijote, Cervantes alude, por ejemplo, a los curas que no guardan sus principios, y supuestamente esa era una alusión a López de Vega, que se metió a cura pero tenía aventuras galantes por ahí. Entonces ahí hay un choque de lo que es el poder, el idealismo, el cristianismo humanista y todo eso, ¿no? O sea, y más que me pueda aportar el profesor, eso es todo. Y gracias. Sí, cómo no. Ocurre lo siguiente. El Quijote es una novela monumental, es decir, es una novela que incluye todos los géneros literarios de la época. Allí está la novela picaresca, ahí está la novela pastoril, ¿verdad? Todo está, están los textos, ¿cómo se llama? Los textos documentales, el publicatio sui. Vamos a ver qué es eso del publicatio sui. O sea, la Inquisición te obligaba a ti a confesar y te decía, tú tienes que hacerme un relato de tu vida. Y a Cervantes le obligan a hacer un relato de su vida porque un cura lo acusó de que cuando él estaba allá prisionero en Argel, él supuestamente había colaborado con los curas, con los captores, y que Cervantes se trató de escapar muchas veces, y eso era una cosa, era una infamia contra Cervantes, y a Cervantes la Inquisición lo condena porque él quería venir a América. Quería venir a América y lo condenan, y entre las condenas está que no puede venir. Carlos Fuentes, el novelista mexicano, escribe una novela donde el personaje es Cervantes, que viaja a América y escribe una novela que se llama Terra Nostra, cuyo narrador es Cervantes, y Carlos Fuentes construye un mundo en el cual si Cervantes hubiera venido a América, hubiera escrito una novela como Terra Nostra, porque el narrador de esa novela es Cervantes. Entonces los escritores hispanoamericanos le hemos hecho a Cervantes, hemos puesto a Cervantes en el pináculo que se merece, y se ha convertido en narrador de las novelas hispanoamericanas. El Periquillo Sarmiento es un Cervantes que anda correteando por el mundo, igual señalando con su lanza las injusticias de América. Entonces, en el Quijote está toda la literatura y está el teatro. Entonces, cuando en el Quijote aparece una representación de un teatro, una representación teatral, el discurso que dice este personaje está en la comedia nueva de López. Y cuando estos personajes dicen que la literatura es para entretener, y Cervantes dice que la literatura no es para entretener, además de entretener, debe permitir asumir conciencia de la realidad.
¿verdad? Entonces, el concepto que tiene Cervantes contra Lope es que Lope hace un teatro para entretener y Cervantes hace una literatura para tomar conciencia, para que el hombre tenga conciencia de su tiempo, de su época, de su mundo. Y por lo tanto tienen dos concepciones diferentes de la literatura. Entonces, una de las hipótesis que aparece en la interpretación, en la relación de Lope con Cervantes, es que el Quijote de Avellaneda fue corregido por Lope, ¿verdad? Y en el Quijote de Avellaneda aparecen también elementos de obras de Quevedo que no se habían publicado, es decir, hay alusiones a obras de Quevedo que no estaban publicadas. Entonces eso permite la hipótesis de que Avellaneda son muchas personas, entre ellas los partidarios de Lope o el mismo Lope. Eso es parte de la especulación histórica. Entonces hay una rivalidad en función de qué es, lo que, cuál es la función de la literatura, ¿no? ¿Cuál es esta función de la obra literaria? Entonces Cervantes escribe literatura con un concepto de literatura y Lope de Vega escribe con otro concepto. Entonces Cervantes ironiza este elemento contra Lope en las escenas donde aparece la obra teatral. Entonces también hay una cosa interesante que tenemos que ver por qué Cervantes tiene mucho teatro en el Quijote. Resulta que había un rey de España que los informes sobre lo que pasaba en España se lo hacían por medio de representaciones teatrales, ¿verdad? Entonces el teatro era el lenguaje del poder y Cervantes ese lenguaje del poder lo cuestiona. Entonces cuando en una obra de teatro que Cervantes está viendo, creo que era Teatro de Títeres, aparece un elemento fantástico que está puesto para entretener y no un elemento real. Es decir, entonces el Quijote agarra la lanza y destruye el retablo, porque destruye el retablo porque lo que estaban representando allí era algo que no era real y era falso. Entonces era para entretener y no era para hablar de producir conciencia de la realidad. Entonces lo que hay entre Lope y Cervantes es una noción diferente de la literatura. Y esta noción diferente de la literatura es la que Cervantes representa en el Quijote. Entonces Cervantes también hizo teatro, ¿verdad? Sin embargo, las obras de teatro de Cervantes no tuvieron esa repercusión como Lope, pero sí el Quijote rompe todos los parámetros, porque además de que hace una literatura para crear conciencia, hace una literatura cosmológica, es decir, una obra que incluye todos los dramas de la cultura y que incluye todos los aspectos conflictivos de la vida y que está llena, el Quijote está lleno de todos los personajes populares de España, toda la gente del pueblo español es personaje en el Quijote. Entonces hay una noción de la obra diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy hemos hablado del Quijote y el poder. Sería interesante ver el Quijote y el amor, ¿verdad? Que también es una lógica del sentido importante que tiene el Quijote. Entonces, lo que yo podría decir ahora sobre Lope es que, bueno, se sospecha de que Lope participó en la
creación del Quijote apócrifo de Avellaneda, y Lope o su partidario, como usted bien ha mencionado. Y lo que hay en la rivalidad es que hay dos nociones distintas de la literatura, ¿verdad? Entonces, esa también era el cuestionamiento que tenía Cervantes contra Quevedo, ¿verdad? Que la crítica, dice Cervantes, que la crítica no era criticar a las personas porque tenían narices grandes o porque tenían defectos de la dentadura, ¿verdad? Como hacían los sonetos irónicos de Quevedo, ¿verdad? Érase un hombre a una nariz pegado, las 12 tribus de narices era, que era un soneto contra Góngora. Entonces Cervantes dice que el cuestionamiento de la literatura no es contra las personas, es contra la cultura, es para humanizar al hombre. Entonces hay otra noción de la literatura, y es la que el Quijote pone a funcionar, pero Cervantes pone a funcionar en el Quijote. Entonces el Quijote es un compendio de todos los géneros literarios de la época, entre esos el teatro, ¿verdad? Las novelas de caballería, ¿verdad? Los romances. El primer personaje quijotesco aparece en un romance. Aparece toda la alusión a la música y a la cultura. Todos esos detalles enriquecen al Quijote, ¿verdad? Y yo todavía me río mucho cuando el Quijote queda prensado en una ventana porque se asomó para ver a una mujer, ¿no? Entonces, la obra es una maravilla, o sea, la obra es un universo, y la noción que tenía Cervantes de lo literario era esa. En cambio, la noción que tenía Lope era de entretener. Entonces, efectivamente, Lope, Cervantes se burla de Lope porque Lope tenía la Amarilis, siendo un sacerdote. Entonces también Lope era de la Inquisición. Y la hija de Lope de Vega fue secuestrada porque Lope de Vega andaba cuestionando mujeres a través de su poder inquisitor de la Inquisición. Entonces estas cosas ya habría que analizarla en detalle y ver otros elementos extraliterarios. Pero lo Gracias, básico. profesor. Tenemos aquí un comentario del ingeniero Fernando Garú, desde la perspectiva de la religión. Él pone Efesios 6. Esclavos, obedezcan sus amos humanos con el mismo temor, temblor y sencillez de corazón con que obedecen a Mashiach. No obedezcan solo para ganar su complacencia, sirviéndolo solo cuando están vigilando, sino sírvanles como esclavos de Mashiach, haciendo lo que Yahvé quiere de todo corazón. No sé si usted tiene algún comentario en torno a esto. Bueno, creo que ese es uno de los versos de los textos de la Biblia que traduce correctamente Erasmo de Róterdam, y que probablemente no era así como aparecía en las Biblias de la época. Habría que verlo como aparece en la Vulgata, y habría que verlo como aparece en los textos que Erasmo de Róterdam cuestiona de la iglesia. Entonces sí, Erasmo de Róterdam creo que traduce ese verso distinto a cómo lo traducían las versiones oficiales de la iglesia en la época, y es lo que fundamenta el cuestionamiento que hace el Concilio de Trento contra los traductores de la Biblia. Entonces, esa cita de qué Biblia es, de qué época y cuál es su contexto, ¿verdad? Entonces, ese es uno
de los elementos que supuestamente dice Erasmo de Rotterdam está mal traducido. Y ese tipo de problemas originó en Europa un movimiento que se llamaba el movimiento de los comuneros. Y los comuneros utilizaban esa versión de la Biblia de Erasmo de Rotterdam para oponerla a las Biblias oficiales de la época. Entonces hay un movimiento campesino revolucionario que lucha entonces contra esas versiones oficiales de la iglesia. Se llamó el movimiento de los comuneros. Cervantes no estaba en esa época, ¿verdad? Pero eso ocurre a partir del discurso religioso, de las disputas en contra del discurso religioso, y es lo que cuestiona la iglesia en el Concilio de Trento, que solamente ellos pueden ser las autoridades que traducen los textos religiosos. Entonces, bueno, yo sobre el significado de eso no puedo decir nada. Cada uno interpreta de acuerdo a sus convicciones religiosas ese versículo, ¿verdad? Esos versículos. Gracias, profesor. Profesor, va a hablar. Nuevamente, a todos ustedes, muchísimas gracias por permanecer con nosotros hasta este momento. El amigo Rafael nos ha dado un posgrado intensivo aquí y obviamente por el compromiso podamos tenerlo invitado en otra ocasión. Cervantes tiene para todo, el Quijote tiene para todo, pero tenemos que también aprender a leerlo. Y me gusta mucho cuando Rafael habló sobre otra de las lecturas en la Biblia. Es que cuando uno lee la Biblia y en distintos documentos históricos, en distintas obras, vemos relaciones indisolubles, pero hay que saber leer. Todavía tenemos, como yo le decía a todos los padres de la independencia de Estados Unidos, leían al Quijote. Es importante, y nuestros notarios deben realmente leer al Quijote. Hoy deben leer al Quijote. Muchas gracias nuevamente, Rafael, y a la orden para cualquier otra participación que creas oportuna. Saludos, hermano. ¿Cómo no? Igualmente, saludos, y les reitero que esta invitación para mí es un honor, porque también me permite hacer memoria y volver a recodificar mi amor por Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Saludos. Gracias a todos. Saludos.